Domingo de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fue a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Bien, la parábola alude a la partida del Señor. Si no está por partir, el patrón, parte es el Señor. Es decir, la partida del Señor después de la Pascua. Y luego su retorno cuando, después de un tiempo, de largo tiempo, dice, cuando venga a juzgar a la iglesia y al mundo. Y los talentos son carismas, si se refieren a la iglesia, son dones de orden sobrenatural para la edificación de la iglesia, y los dones personales que ha dado cada uno, según, como dice la palabra, la parábola, según la capacidad de cada uno. A quien mucho se le ha dado, mucho le será pedido además. Entonces, estos dones que cada uno ha recibido del Señor, si lo miramos en una perspectiva no escatológica, es decir, del fin de los tiempos, del juicio universal o del fin del mundo, sino más bien una visión actual, digo, estos dones deben portar frutos. Deben portar frutos. Los dones han sido dados para fructificar, no para retenerlos con uno. Y no importando de cuántos dones hemos recibido, nuestra vida debe ser fecunda. Ese es el sentido de este paso por la tierra. Quien es egoísta, quien vive solo para sí, termina en la esterilidad.
lo que el egoísta ha querido en esta vida, probablemente, no siempre, pero probablemente lo ha tenido, pero arriesgando la eternidad. En la parábola del Evangelio de hoy, quien no ha empleado su talento es echado, es lanzado a las tinieblas. ¿Qué ventaja tendrá un hombre si gana el mundo entero y luego pierde su propia vida? Dice el Señor en el mismo Evangelio de San Mateo, no en otro capítulo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Haber vivido y no haber dado fruto, ser estéril. ¿De qué sirve? Ser estéril ante Dios, dar fruto ante Dios, no es el éxito humano, No hay que entender eso, pero mi vida es un fracaso porque, qué sé yo, no realicé lo que quería, no. Dios no mide eso así. Los frutos de amor, a esos frutos se refiere, fecunda en el amor. Una persona puede estar en total fracaso económico, pero su vida agradable a Dios, no hay que confundir porque estamos midiendo el éxito con criterios humanos, es decir, hay que mirarlos con el criterio de Dios. Fijémonos ese otro, ¿cómo juzga? Juzga a Dios como se juzgan los hombres, es decir, con un criterio humano está juzgando a Dios. Siembras o cosechas donde no siembras, es decir, un Dios injusto, un Dios exigente, y de acuerdo a esa imagen de Dios ha actuado y de acuerdo a esa imagen Dios lo ha juzgado. Entonces, sabiendo esto, la pregunta que nos interesa particularmente es esta. Si yo hago en mi vida la elección justa con el don que Dios me ha dado, que es la vida misma, la vida es un don de Dios, es decir, que si yo elijo la verdadera vida en Cristo, seguirlo a Cristo, porque sé que lleva a la vida eterna, dentro de esta perspectiva, de este panorama de una buena elección, excelente elección, ¿cuál sería el modo mejor para ser fecundo, para portar muchos frutos, llevar muchos frutos? La respuesta es, el modo mejor para volver mi vida fecunda es acoger el mayor don que Dios nos ha hecho. Es decir, el don infinito, el don de sí mismo, la Eucaristía. Ese don totalmente inmerecido, que viene de la misericordia, del amor de Dios hacia el hombre. Darse a sí mismo es el don mayor. Entonces, si yo recibo ese don, justamente es lo que me va a permitir dar frutos en abundancia. Y vamos a la Escritura, a San Juan. En el capítulo 6 encontramos que Jesús dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y en otra ocasión, en otro capítulo 15, dice, el que permanece en mí y yo en él, ese porta mucho fruto. Ese sí. Por lo tanto, quien come su carne y bebe su sangre, o sea, quien recibe debidamente y con gratitud y en adoración el don de la Eucaristía, ese va a ser fructífera su vida. Y es así, la Eucaristía nos permite que nuestra vida sea fecunda. Y ahora, en tiempos de confinamiento, y que se retoma el confinamiento, muchos comprenden o comienzan a comprender la verdad que no se puede hacer a menos, es decir, dejar en un segundo plano la Eucaristía. No tenerla en consideración, porque eso sería no tener en consideración y ser indiferente al mayor don, al grandísimo don que el Señor nos ha regalado.
Y luego él mismo dijo, sin mí nada podréis. Lo hemos dicho alguna vez, lo repetimos ahora, aquellos mártires de Abitene o Abitinia de los comienzos del siglo IV prefirieron la muerte a renunciar a la Eucaristía. Dijeron, no podemos vivir sin la Eucaristía, sin el dominico non possumus, es decir, no pueden vivir sin el domingo, porque el domingo era el día del Señor, de la Eucaristía, y por eso lo estaban acusando. Por lo tanto, debemos ir al encuentro del Señor en la Eucaristía para que nuestra vida sea fecunda. Y el encuentro con Jesús no puede ser otro que el de adoración. Porque la adoración es la respuesta de vida y también inmediata ante la presencia de Dios en la Eucaristía. Queridos amigos, es por adoración que somos transformados, tanto que podemos tener frutos. La adoración nos permite crecer espiritualmente, madurar como personas de fe. Por eso, ante todo, vivamos la Eucaristía y vivamos la Eucaristía este domingo con muchísima devoción, en adoración, a pesar de todo. Y lo digo porque muchas iglesias obligan la comunión en la mano y llegan hasta obstaculizar el arrodillarse. Seamos conscientes del don infinito de la Eucaristía. Demos gracias al Señor con muchísima, grandísima gratitud, y alabémoslo, y bendigámoslo, y adorémoslo por todos aquellos que no lo hacen. Y reparemos por los sacrilegios que se cometen y por la apostasía en la iglesia. Que todos tengáis un domingo fructífero con el Señor. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.